Pues vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos una vez más ante ti para poder formarnos en nuestra fe católica y para poder a través de esta formación compartir a nuestros hermanos la santidad, el amor, la humildad y que nos puedas dar la sabiduría de llevar a cabo lo que aprendamos en este curso para poder prestar un mejor servicio a nuestra iglesia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entrando en materia sobre la Sacrosanctum Concilium, quiero comentarles al respecto en la parte. Justo vamos a empezar desde acá, de los ritos. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Solamente retomar lo que ya veníamos viendo de la liturgia, pero ahora a grandes rasgos, ¿a qué se refiere la liturgia? Hermanos, para nuestra formación permanente, nosotros como laicos comprometidos, es decir, como hijos de Dios que estamos bautizados y que tenemos un servicio dentro de la iglesia, debemos ya tener bien claro en nuestra mente y en nuestra conciencia de qué es la liturgia, cuál es el sentido de la liturgia y para qué es. Entonces, la liturgia se realiza a través de ritos, ¿sí? El rito del bautismo, rito de la comunión, de la confirmación, del matrimonio, ¿sí? El rito litúrgico, los movimientos litúrgicos, etcétera, ¿no? Estos ritos van a resplandecer con noble sencillez, deben de ser breves, claros, evitando las repeticiones inútiles, ¿sí? Adaptados a la capacidad de los fieles y en general no deben tener necesidad de muchas explicaciones. En pocas palabras debemos entender que la liturgia va a ser este rito en expresión a la fe que le tenemos a Dios. Entonces, por lo tanto, si la liturgia es un rito en donde expresamos nuestra relación con Dios, debemos entender de qué esté conformado estos ritos. Entonces, para empezar, vamos a ver lo que hay en el altar. Aquí encontré escenario de lo que podemos comprender a grandes rasgos para qué sirve cada objeto litúrgico. Por ejemplo, el cáliz, ¿sí? Es un vaso que contiene el vino que se convierte en la sangre de Cristo. El purificador es un pequeño lienzo que utiliza el sacerdote para purificar el cáliz, ¿sí? Purificar significa limpiar, ¿sí? Entonces, el purificador se ocupa en todo momento para limpiar los dedos del Padre, para que limpien el cáliz, el platillo, para que se limpie también la patena, ¿sí? Y ese modo de limpieza se le conoce como purificación. Por eso, después de la comunión viene el momento de la purificación, donde el sacerdote purifica todos los objetos litúrgicos y después se le rocía tantita agua al cáliz, lo revuelve y limpia todas estas partículas que quedaron después de la comunión. Luego también tenemos el corporal, que es el que se pone sobre el altar para poder cubrir todos los objetos litúrgicos y que no haya derramamiento de las partículas del cuerpo de Cristo en el momento de la misa. La palia es un lienzo pequeño y cuadrado para cubrir el cáliz, ¿sí? La hostia y la patena, bueno, lo que ya mencionaba, la hostia pues es el que se va a convertir en el cuerpo de Cristo. Se coloca en un pequeño plato redondo y ese plato redondo se conoce como patena. El lavabo y el manutergio son los que con los que el sacerdote se lava las manos para purificarlas. Las vinajeras donde contienen el agua y el vino para poder rociarlas o vertirlas en el cáliz en el momento de las ofrendas. El misal romano, que precisamente es ahorita con el que vamos a entrar de lleno a ver lo que es el misal romano. Las velas y el crucifijo, que todo altar debería tener un crucifijo pequeño y 2 velas. Y ahí viene algo muy importante. Para la celebración con un obispo o una solemnidad va a haber 7 velas, 4 de un lado, 3 del otro. En caso también de exposición del Santísimo, por ejemplo, en el Santo Jubileo o ahorita en el Corpus Christi, 4 de un lado, 3 del otro. Y si es una celebración sencilla, simplemente dos velas, una de cada lado, en cada esquina del altar.
¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con esta parte de los objetos que tenemos en el altar? ¿O algún comentario? Hermano, ¿por qué con el obispo 7? Porque 7 velas. sí, porque el obispo es la autoridad litúrgica por excelencia, ¿sí? Deben entender que en nuestra iglesia hay una jerarquía, ¿sí? La jerarquía en autoridad litúrgica. La autoridad máxima en nuestra iglesia es el Santo Padre, el Papa. Sin embargo, el Papa es un obispo también. Entonces, todos los obispos, ¿sí? Son aquellos que representan a Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Que actúan en la persona de Jesús de manera plena, porque ellos pueden otorgar el perdón de ciertos pecados especiales, pueden dar la confirmación, el don del Espíritu Santo, pueden ordenar, es decir, enviar a sacerdotes y diáconos, consagrar a hermanas religiosas. Solo el obispo actúa en la persona plena de Cristo. El sacerdote, aunque actúa en la persona de Cristo, pero no puede confirmar, al menos por envío del obispo, no puede perdonar algunos pecados especiales, como el pecado del aborto, ¿sí? Y algunos otros temas propios del obispo. Entonces, cuando nosotros vivimos una celebración con un obispo, es una celebración solemne, especial, ¿sí? Y normalmente lleva 4 y 3, ¿sí? A lo mejor en alguna parroquia donde el párroco sea el obispo, bueno, no siempre se van a tener estas 7 velas. Pero si nosotros por primera vez vamos a recibir al obispo, debemos tener estas 7 velas en el altar. Este sentido de respeto, de que no es una misa cualquiera, es el obispo quien está celebrando, ¿sí? También se celebran solemnidades y fiestas este número de velas, ¿de acuerdo? Pero normalmente son 2, ¿sí? Adelante, hermana Susana. Buenas noches. Con respecto al purificador, hermano, me tocó ver a un seminarista que estaba distribuyendo la comunión y bajó con el copón y el purificador. Y en cada que daba la comunión se limpiaban los dedos. ¿Eso es opcional o está en alguna regla? A ver, otra vez su pregunta, perdón. El seminarista vi que estaba usando el purificador. Ajá. Al distribuir la comunión. Entonces, daba la comunión y se limpiaba los dedos. Daba la comunión y se limpiaba los dedos. Mi pregunta es si eso es opcional o debe de ser así. Sí, es opcional. La idea es que puedan tener el purificador en todo momento, ya que por cualquier circunstancia se necesitan limpiar los dedos. Por ejemplo, si se llega a caer una hostia, una forma del cuerpo de Cristo, igual se procede a comulgar el cuerpo de Cristo y limpiarse los dedos. No puede, ¿cómo se dice? Puede dejarlo también en el altar. La idea es que lo deje en el altar, solo con el cáliz o el copón, pueda, dar la comunión. Pero ya es cosa de práctica, o sea, si uno se acomoda con el purificador o sin purificador. La idea es que sea sin purificador. Si el purificador es para purificar en el altar. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tenga alguna duda, pregunta, comentario? Hermana Laura, adelante. Nuevamente, hermano, lo general cuando doy la comunión, me dan el vaso sagrado y lo bajo con el corporal. No lo desdoblo el corporal, simplemente está doblado y lo coloco ahí, pero yo lo hago y a lo mejor estoy mal, quiero que me saque de la duda. Lo hago por respeto al vaso sagrado que estoy y por lo que representa las hostias consagradas. También para pasar, por decirlo, lo que es el copón, lo paso también con mi purificador desdoblado para llevarlo y lo coloco así en el altar, pero utilizo mucho mi purificador. No sé, eso quiero que me saque de la duda. Sí, sí puedo utilizar el purificador. Bien.
Sí, no hay ningún problema. ¿Le han hecho algún comentario con respecto a ello? O sea, que no lo puede usar. No, nadie me lo ha hecho ni para bajar a dar la comunión, Ajá. ni para pisar los vasos sagrados. Pero yo veo que muchas no lo hacen, pero yo sí lo hago. Entonces dije, a lo mejor la que está en algo incorrecto soy. De acuerdo, sí. Sí, la idea es que cuando se dé la comunión pueda ser solamente con el copón y el cáliz cuando se da la sangre y el cuerpo de Cristo. Normalmente, si observamos a nuestros sacerdotes, si se dan cuenta, cuando nada más dan el cuerpo de Cristo, nada más bajan con el copón a dar la comunión. Si dan las dos, que son la sangre y el cuerpo, no sé si han visto, pero los sacerdotes toman el cáliz junto con el purificador. Y a un lado el ministro o el monaguillo que agarra el copón con las hostias. Entonces el sacerdote toma, sumerge en la sangre de Cristo y entrega. ¿Por qué? Porque en ese momento el purificador lo tiene de frente. Para que cuando haga esto, si llegase a escurrir tantito vino, que es la sangre de Cristo, ya escurre sobre el purificador. ¿Sí? Solo en esos casos. Pero normalmente cuando se da solo el cuerpo de Cristo, nada más es con el copón. No sé, sí, sí, ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, entonces, pasamos a las partes del templo. Sí, dentro de este curso de la Sacrosanctum Concilium, hay ciertas formas donde el templo tiene que estar distribuido. Y justo aquí vamos a tener un buen análisis sobre las cosas de la liturgia. ¿Sí? Nosotros ya debemos de saber qué es el confesionario, es el lugar donde se van a confesar las personas, pues van a confesar sus pecados. Debe haber cierto lugar. Lo recomendable es que cada parroquia tenga su lugar. En algunos casos, pues es mal visto que el sacerdote confiese a mitad de misa, ¿no? O sea, están las lecturas y el sacerdote está confesando. A veces eso no es bien visto porque las personas se quedan a veces más atentas al sacerdote que a las lecturas y es un momento de distracción. Lo ideal sería que no haya confesiones en misa, pero a veces, como siempre lo he mencionado, por cuestiones de mucho actividad pastoral, o sea, muchas misas, el sacerdote pues tiene que confesar en ese momento, ¿no? Incluso si a lo mejor es un lugar o una capilla donde casi no va, pues va a tener que estar el sacerdote, ¿no? Confesando. Entonces lo ideal es que no se ponga a confesar en medio de la misa, pero vienen estas cosas, ¿no? O sea, a veces uno tiene que entender, por eso la parte de la prudencia, ¿no? La parte de la sacristía que le corresponde al sacristán, donde también nosotros tenemos que entrar, pero es muy importante, ¿no? O sea, también analizar, ahorita me estuvieron haciendo mucho el comentario de que a veces el sacerdote pone a alguien de encargado como sacristán o sacristana, y sí, ciertamente hay veces que ellos tienen que cuidar las cosas de Dios y tienen que pedir autorización antes de agarrar cualquier cosa. Entonces, a veces hay ese tipo de problemas en las parroquias porque decimos, ay, es que el sacristán no nos quiso prestar esto, no nos quiso enseñar el misal. Por ejemplo, ahora que tuvimos el curso del misal romano, algunos me decían que no podían ir con el sacristán porque no les prestaba el misal romano. Digo, a veces entiendo porque no puede fácilmente prestarlo a cualquier persona. Pero también debe de haber ese criterio del sacristán, ¿no? El sacristán también tiene que saber qué personas ya ayudan en la iglesia, ya están más conscientes de su formación. Pero en algunos lugares, tomando en cuenta que el sacristán es una persona, un empleado del lugar y que le pagan por ir a cuidar las cosas, pues también tiene que ponerse en ese aspecto, ¿no? Como en vigilancia de las cosas. Entonces es cuestión nada más de tratarlo ahí. Después de ahí pasamos a lo que es la credencia. La credencia es el lugar donde van a estar colocados todos los objetos litúrgicos para la consagración. Las vinajeras, el copón, el cáliz, etcétera. Y pues el acólito ya tiene, o el monaguillo ya tiene que saber mover lo que es todo lo de la credencia. El ambón es el altar donde se va a proclamar la palabra de Dios. El altar pues es donde se va a consagrar el cuerpo de Cristo.
El presbiterio es donde está el presbítero, es esa plataforma. Sí, anteriormente se decía que nada más el presbítero tenía que estar ahí, pero hoy en día pues todo mundo puede subir al presbiterio, siempre y cuando sea con respeto, ¿sí? Y después tenemos lo que es la sede, es el lugar donde el sacerdote se sienta. Acá viene una pregunta. Muchos dicen, en algún momento a mí me dijeron, no te puedes sentar en la sede, o sea, en el lugar del sacerdote. Cuando uno es ministro extraordinario, sí se puede sentar en la sede. Si te piden dirigir la oración de laudes, vísperas o completas, o si te piden dirigir la hora santa, te puedes sentar en la sede. Porque la sede es para quien dirige la oración. Ahora, algunas parroquias tienen entendido que es solamente reservada para la persona consagrada, para el sacerdote, para el diácono o para el obispo. No. Litúrgicamente la sede es para el que dirige. Ahora, para ser prudentes y para que la gente no lo vea mal, si yo soy ministro y me toca dar una liturgia de la palabra o dirigir la oración de laudes y la gente ve mal que yo me ponga en la sede, entonces me siento a un lado, en el asiento del monaguillo, no pasa nada. Pero la idea es que nos sentemos en la sede para dirigir la oración, ¿sí? Pero si eso va a ser motivo de escándalo, mejor siéntense a un lado. Lo ideal es que se sienten en la sede, ¿sí? Esto lo consulté con un sacerdote que es liturgo y le preguntábamos, o sea, nosotros cuando celebremos liturgia podemos sentarnos en la sede. Dijo, sí, la sede es para el que dirige o preside la oración. De hecho, así lo dice el misal romano. Se pone en la sede el que preside la oración o el presidente de la oración. Entonces, si nosotros llegamos a ser presidentes de la oración, pues podemos sentarnos en la sede. Pero si es motivo de escándalo y si ustedes juzgan oportuno mejor sentarse a un lado, pues mejor a un lado y no en la sede. El sagrario normalmente lo tenemos al centro, pero en algunos casos lo tenemos lateral, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es la fuente bautismal, vamos a tener lo que es el Via Crucis alrededor de nuestro templo, el agua bendita, que también es uno de los sacramentales que se utilizan también dentro de nuestras parroquias para poder participar de la gracia de Dios. Entonces, estas son las partes de nuestro templo, ¿sí? La idea es que cada parroquia, según sus necesidades, pueda colocar en cada lugar respectivamente al coro, a liturgia, a ministros, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre las partes del templo que ustedes no conocían? Solo una cosa más, si ustedes observan, al centro tenemos la cruz, ¿sí? Entonces, tienen ustedes que, ¿cómo se dice? La cruz del medio, la cruz del altar, tienen que ver promover que siempre al centro esté Cristo. Normalmente en algunos templos parroquiales tenemos al centro a San Francisco de Asís, a la Virgen, la Inmaculada Concepción y a un lado a Cristo. No, la idea es tener al centro a Cristo y a un lado al santo de la veneración de ese lugar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Los escucho. Adelante, hermana. Laura levantó la mano. No, Susana. Hermana Susana. Sí. Ajá. En un taller que tuvimos de liturgia, que nos los dio un seminarista que estaba ya próximo a consagrarse, nos hablaba de la sede o la cátedra. Y nos decía, efectivamente nos hizo mucho hincapié que ni él como seminarista ni alguien, ni un ministro se podía sentar ahí. Y ya me surgió esa duda pero me dice que usted lo consultó con ay, se me fue el nombre. Sí, sacerdote liturgo. Ajá. Sí, justo esas y otras preguntas, por ejemplo, con respecto a las partes que le corresponde al sacerdote, pues siempre le preguntábamos, por ejemplo, la plegaria que se dice al inicio, ¿no? La plegaria que se dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre. Esas oraciones o esos saludos,
son propios del sacerdote. Pero, por ejemplo, la oración que dice, el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, sí la podemos decir los ministros o los laicos. Y justo le preguntábamos de la sede, ¿no? Padre, ¿nosotros nos podemos sentar en la sede cuando demos liturgia? Sí, porque la sede es para el que preside la oración, ¿sí? De hecho, ahí lo dice en el misal romano, el que preside toma asiento en la sede. Dice, pero hay que también ser prudentes. Si las personas, sobre todo en las comunidades pues que no están tan evangelizadas y de momento se escandalizan, porque anteriormente pues lo sagrado era solo exclusivo para el sacerdote, ¿no? Sí, por eso cuando nuestros abuelitos o las personas adultas veían a un sacerdote, inmediatamente lo saludaban besándole la mano. Hoy en día, ¿cuántos le besan la mano al sacerdote? Muy pocos, ¿verdad? Pero antes así era el saludo al sacerdote, casi casi ni lo veas a los ojos, porque es Dios mismo a quien le tenemos ese miedo, ese temor de nuestros pecados, ¿no? Que no somos dignos de verlo a los ojos. Y por eso algunas costumbres o creencias desde nuestros antepasados surgen en la liturgia, creyendo que nadie se puede sentar en la sede, como que es muy exclusiva del sacerdote, del obispo, y nadie, o sea, nadie se puede sentar, nadie la puede tocar. Incluso me ha tocado ver en algunas parroquias que terminando la misa le colocan una funda a la sede, porque las sedes, algunas sedes en algunas parroquias son con acabado de madera muy, se puede decir muy fino, ¿sí? Y o sea, con materiales muy bonitos, muy cuidadosos y que los cubren, o sea, los tapan después de la misa las sedes, ¿sí? Parece un trono muy especial donde tiene que ir Dios. Sin embargo, o sea, preguntándole al sacerdote liturgo, es la sede reservada para quien preside. Pero si en esos lugares donde a lo mejor la sede es muy escandalosa y se ve muy exagerada, o sea, exclusiva para Dios y así, y está mal visto por la comunidad, simplemente siéntense a un lado. Si les toca celebrar la liturgia, alguna hora santa, etcétera, a un lado. Pero ¿podemos sentarnos en la sede? Sí. Hermana Rosa María levantó la mano. Sí, hermano, yo tenía una duda. Por ejemplo, o también igual un seminarista nos comentó de que el mantel en el altar siempre debe ser blanco, ya no debe de llevar los colores litúrgicos. ¿Qué tan? O sea, mi duda es esa. O sea, sí se puede poner el color litúrgico y encima nos decía uno más, ya sea cualquier día, cualquier celebración, tiene que ser blanco el mantel. Es lo que nos mencionaba el seminarista. No sé si es correcto. O podemos poner el mantel de color litúrgico, pero encima otro más pequeño, nada más donde cubre lo que es el altar, en blanco, pero que siempre debe de estar de blanco. Esa es mi duda también. Si es correcto o no es correcto. El mantel siempre tiene que ser blanco con un distintivo del color litúrgico del tiempo. Por ejemplo, si es morado, pueden colocar una cruz. O sea, he visto en algunos altares que le colocan una tira enfrente y una lateral en forma de cruz, pero del color verde, morado o el color que se esté llevando. Pero el mantel siempre tiene que ir blanco. Todavía este criterio no ha sido tomado a criterio de nuestros sacerdotes, porque en muchas parroquias se sigue viendo manteles morados, verdes, sobre todo el verde en el tiempo ordinario. Siempre se ve el tiempo ordinario del mantel verde. Entonces la idea es que podamos promover que el mantel tiene que ser blanco, ¿de acuerdo? Lo que es lo que estamos viendo es un edificio donde la comunidad se reúne para celebrar el culto divino. Entonces la iglesia fue fundada por Jesucristo y es heredera de la primera iglesia cristiana, la iglesia católica, ¿sí? El apóstol Pedro fue identificado como el primer papa, ¿sí? Por ser a él quien se le otorgó esta potestad como sucesor de toda la misión de nuestra iglesia. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia católica está organizada en una jerarquía de varios niveles con diferentes unidades territoriales llamadas diócesis. Entonces, acá será interesante entender que estamos divididos con diócesis, arquidiócesis, decanatos, ¿sí? Zonas pastorales, ¿sí?
zona pastoral urbana, norte, sur, oriente, poniente. Los decanatos normalmente están conformados por 8 parroquias. Pueden ser menos, pueden ser más, pero más o menos ese es el número. De 8, 10, 12 parroquias. El decanato es la zona pastoral donde se van a reunir para revisar actualizaciones de nuestra iglesia y verificar pues cómo vamos avanzando como iglesia, sobre todo por la zona. Para tener encuentros de ministros, catequesis, liturgia, etcétera, ¿no? La autoridad central de la iglesia es el Papa, quien gobierna la fe desde la Ciudad del Vaticano en Roma, ¿sí? No importa del lugar de donde sea el Papa, siempre tiene que habitar en Roma para desde ahí dirigir a la iglesia. Por ejemplo, si el Papa ahorita, que un ejemplo es de Perú o fuera de México, y dijera, bueno, yo quiero ser Papa, pero ahora quiero pasar la sede a México, pues no se puede, tiene que dirigir desde el Vaticano. Los primeros templos se construyeron en sitios en los que la gente sentía una cualidad luminosa que indicaba la presencia de un dios. La Basílica de San Juan de Letrán en Roma fue la primera iglesia católica, por eso es muy visitada la Basílica de San Juan de Letrán, porque es la primera iglesia católica. Vamos a terminar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes. Te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos. Te pido que los ilumines, les dé la sabiduría. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.